Buenas noches a todas las personas que aman la palabra de Dios, a todas aquellas personas que quieren seguir conociendo y profundizando más sobre la Sagrada Escritura, especialmente en este mes de la Biblia, septiembre. Mi nombre es Felipe Rosiles, presbítero, coordinador de la Dimensión de Animación Bíblica de la Diócesis de Irapuato. En este año 2024, la provincia del Bajío, conformada por las diócesis de Celaya, Irapuato, León y Querétaro, hemos querido proponer a ustedes a partir de este viernes de septiembre y los que restan, temáticas bíblicas en torno a la oración. Son temas que si bien se encuentran en el subsidio que muy probablemente varios de ustedes ya tengan, hemos querido también proponerlo en video. Me toca iniciar con este tema introductorio y con mucho gusto les comparto esta breve y sencilla reflexión, esperando pueda ser de provecho para muchas personas. Pues comparto la pantalla e inicia así, con este título: Si me olvido de ti, Señor, que se me paralice la mano derecha. Este tema es introductorio. Ciertamente hablar del tema de la oración, pues es muy amplio y es muy grande. Muchos santos, pontífices, teólogos han escrito sobre este tema. En estos breves minutos les propongo una sencilla reflexión. Bien, una introducción. En este mes de la Biblia, la animación bíblica del Bajío, ya lo habíamos mencionado, reflexiona sobre la oración, tema central en la vida del cristiano, teniendo como referencia dos elementos. Voy a señalar con una pluma. Bien, ¿cuáles son los dos elementos de los que partimos? Obviamente, la palabra de Dios, que no puede faltar, septiembre, mes de la Biblia, que la palabra siempre es viva y confrontante. Y el segundo elemento del que partimos en la reflexión de estos viernes en la provincia es el documento del Papa Francisco Enséñanos a orar, del Dicasterio para la Evangelización, con motivo de la preparación al jubileo del 2025. La intención del Papa Francisco es que este año 2024 sea un año de oración en donde la Iglesia se prepare para este gran jubileo del 2025. Entonces, estos dos son los elementos de los cuales partimos para hacer estas reflexiones. Muy bien. Quiero empezar diciendo que catequesis, escritos, homilías, retiros, talleres, tratados sobre el tema de la oración se pueden contar por millares. Y es que ciertamente sin la oración, la vida del cristiano, la vida espiritual simplemente no puede existir. Eso creo que lo hemos escuchado mucho y lo tenemos muy presente, pero a veces se nos olvida. El activismo nos absorbe, nos distrae de lo principal y decimos no nos alcanza el tiempo, hay que dedicarlo para la acción y pocas veces, quizá, no generalizo, para la oración, de donde el cristiano y la iglesia debe tomar su fuerza para seguir adelante, claro, junto con la Eucaristía, el sacramento del cuerpo del Señor. Como ya se dice, un tema que no se puede ignorar, pero que muchas veces es descuidado en la vida cristiana. Quise poner estas imágenes para que pudiéramos ver algo interesante, cómo en la espiritualidad la oración es fundamental. Vemos en esta imagen algunos judíos rezando en el Cóten, en el Muro de los Lamentos, los musulmanes rezando en dirección a la Meca, cristianos evangélicos, cristianos católicos. La oración es parte fundamental de nuestra espiritualidad y de nuestra vida. ¿Y qué dijeron? No, ya inició sin una oración. Bueno, quería llegar a esta imagen para iniciar con una oración o continuar con una oración bíblica. Y ya que estamos hablando de la oración, pues vamos a entrar en este contexto y en este ambiente, pidiéndole la luz al Espíritu Santo para que nosotros también nos sumemos en oración y pueda transformar y mover nuestros corazones. Oración bíblica. Padre omnipotente, tú que vienes a nuestro encuentro cada vez que meditamos con sincero corazón la Sagrada Escritura, te pedimos que podamos descubrir en ella
los signos de tu presencia en la historia de la humanidad. Jesucristo, palabra eterna del Padre, que al meditar la Sagrada Escritura seamos transformados por ella para hacer la vida en nosotros. Espíritu Santo, que has inspirado a los escritores sagrados, ilumínanos. San Jerónimo, ruega por nosotros. Y todos nosotros sumándonos a estas imágenes en donde oramos, vamos a continuar. Bien, en este primer tema que es introductorio se abordarán 3 aspectos concretos. Primero, meditar a partir de 3 textos breves de la Sagrada Escritura, algunos aspectos que nos iluminen en el tema de la oración. Meditar. Segundo, se conocerán algunos conceptos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento que son empleados en referencia a la oración. Conocer. Y por último, exponer la enseñanza del Papa Francisco acerca de la oración. Claro, si estamos partiendo del documento Enséñanos a orar del Papa Francisco, y como este es un tema introductorio, pues es necesario que se diga una palabra también acerca de ello. Pues esto es lo que nos interesa en este momento, y bueno, ya una vez que se hizo la oración, y ahorita que se dijo más o menos cómo se van a abordar los temas, esta temática, pues comenzamos con lo primero. Con la mano levantada. Primer texto. Y sucedió que cuando levantaba Moisés su mano, vencía a Israel. Y cuando bajaba su mano, vencía a Amalec. Un texto muy interesante. El pueblo ya está en el desierto. Estar en el desierto no fue fácil. Y bueno, este tema es interesante. ¿Por qué? Porque esta cita bíblica es tomada por el Papa Francisco en este documento, Enséñanos a orar, en el capítulo 7, con la intención especial de que los obispos motiven a sus comunidades diocesanas a invocar al Señor. Y que todos, sacerdotes, laicos, catequistas, invoquemos al Señor principalmente en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, para poder también vencer, levantar las manos, con la mano levantada. Muy bien. ¿Qué podemos decir acerca de este texto brevemente? Realizando un comentario a la cita bíblica, el texto es claro. La mano levantada hacía que Israel ganara. La mano abajo, Israel perdía. Moisés se encuentra realizando con la mano un acto de intercesión por su pueblo que lucha en el desierto. En la vida de fe, la oración es importante. De eso ya no hay duda. Pero es interesante que este ejemplo lo traslademos a nuestra vida espiritual. Cuando oramos, gana el Espíritu de Dios en nosotros. Cuando no oramos, gana el espíritu del mundo. Esta puede ser una breve conclusión a este primer texto. Las personas que tengan el subsidio, obviamente ahí se encuentra un poquito más desarrollado este tema. Aquí solamente pues estoy exponiendo algunas generalidades para motivar a que se medite el subsidio. Bien, esta es la conclusión que podemos tener. Cuando oramos, el Espíritu de Dios gana en nosotros. Cuando no oramos, gana el espíritu del mundo. Yo creo que todos nosotros en nuestra experiencia de vida espiritual lo hemos palpado. Hay que tenerlo en cuenta y hay que meditarlo. La oración hace que nos mantengamos firmes y que no nos dejemos muchas veces contaminar por el mundo. Muy bien. Texto bíblico número 2. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Tomado del Salmo 137 o 136, de acuerdo de la numeración. Acuérdense que una numeración del Salmo corresponde a la Biblia hebrea y otro a la Biblia griega, y que fue el tema que tomé para el título, pero yo le quité la palabrita Jerusalén y le puse, si me olvido de ti, Señor, que se me paralice la mano derecha. Pero bueno, vamos a decir algo acerca de este breve texto también. Ahora se toma de referencia un salmo.
Es muy sabido que los salmos representan para la tradición de la iglesia un elemento esencial para la oración, y muestra de ello es la liturgia de las horas. Claro, la oración oficial de la iglesia que estamos invitados a realizar de una manera especial, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, pero no solamente nosotros, sino todos los fieles también que se quieran sumar a esta intención de la iglesia. Tenemos la liturgia de las horas, en donde se toman los salmos, los cantos de alabanza, para dirigir nuestra alabanza también a Dios. Que de hecho, acuérdense, si tienen el subsidio, hay un tema acerca de los salmos también. Este salmo en la Biblia de Jerusalén se titula Balada del Destierro. El contexto del salmo evoca el recuerdo de la caída de Jerusalén en el año 587 y la del destierro a Babilonia. Este acontecimiento fue un golpe duro para el pueblo. El destierro teológicamente fue interpretado como el descuido a la alianza y a la fidelidad a ella. Podríamos decir un descuido a su espiritualidad, un descuido a la norma del Señor. Bueno, sabemos que siempre la idolatría fue la constante tentación del pueblo de Israel. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me olvide la mano derecha. La expresión parece repetitiva, pero el texto hebreo así lo menciona. En el versículo aparece 2 veces el verbo hebreo shakach, que significa olvidar o extraviar. Bien, yendo al texto hebreo, vemos que aparece 2 veces este verbo shakach. Puede parecer repetitivo, porque aquí dijimos, si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Pero viendo el texto hebreo, se emplea 2 veces el verbo shakach. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me olvide la mano. Un verbo se refiere a Jerusalén, otro verbo se refiere a la mano. Yo no puedo olvidar un miembro de mi cuerpo. Yo no puedo despreciar ni ignorar un miembro de mi cuerpo porque me hace falta. Y así como yo no puedo ignorar un miembro de mi cuerpo, tampoco el hebreo podía ignorar a Jerusalén, lugar en donde moraba plenamente la presencia de Dios por medio del Arca de la Alianza, y bueno, lugar especial de la morada del Señor. Tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, en este salmo, el pueblo toma la conciencia de haber perdido algo sagrado, algo importante. Por eso, teológicamente, el destierro se interpreta así, ¿no? Como un descuido a la fidelidad de la alianza. La conciencia de que la fidelidad a la alianza con Dios es tan importante y esencial como lo es un miembro del cuerpo, la mano derecha. Bueno, aquí al estar hablando de la mano, es necesario decir y aclarar que en la mentalidad hebrea, alzar las manos para rezar es signo de atraer las bendiciones de Dios para el pueblo, para la comunidad, para mí mismo. Incluso en nuestra liturgia, cuando el sacerdote levanta las manos, ¿qué se dice? Que solamente el sacerdote las levante, los demás con las manos juntas, porque es el sacerdote el principal intercesor en la liturgia que le está pidiendo a Dios que traiga bendiciones hacia la comunidad. Por eso la mano es importante, porque recordaba ese alzar de las manos las bendiciones de Dios que venían hacia la persona. Bien, ¿qué podemos decir? En nuestra vida espiritual se puede decir lo siguiente: si me olvido de ti, Señor, que se me paralice la mano derecha, como está en el título. Es decir, si me olvido de la intimidad contigo, si me olvido de orar por causa del activismo de mi vida y de la pastoral, porque muchos podemos o pueden ser muy pastoralistas, que sea infructuoso mi trabajo y estéril mi labor. Expresión dura, pero realista. A veces andamos mucha actividad, mucha enseñanza, muchas clases, mucho estudio, sobre todo los que tenemos algún encargo académico y nos creemos mucho y se nos olvida la intimidad con el Señor. Si me olvido de la intimidad contigo, Jesús, que sea infructuoso mi trabajo y estéril mi labor. Así como el hebreo decía, si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Una expresión dura,
pero realista, que nos ayude a reflexionar. El tercer texto, tomado ahora del Nuevo Testamento, entró de nuevo en la sinagoga Jesús, donde había un hombre que tenía la mano paralizada. Fíjense que en estos tres breves textos está el tema de la mano, porque las manos elevadas, símbolo especial de súplica y de oración. En el contexto de la sinagoga, un lugar en donde se medita la palabra, hay un hombre con la mano paralizada. El texto griego utiliza el verbo seraino, que puede traducirse por secar o paralizar. Revisando un poco el verbo, si seraino se utiliza en referencia a un ser humano, se opta por la traducción paralizar. Si se usa este verbo seraino en relación a una vid, a una semilla, a un río, se opta por la traducción secar. En este caso, podríamos decir, hay un hombre con la mano paralizada, con la mano atrofiada, como una nota simplemente de traducción que encontré y me pareció interesante. Entonces, un hombre con la mano paralizada en la sinagoga, podríamos pensar que está impedido para orar plenamente. Alguien pudiera decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver la mano? Hoy yo puedo orar postrado en una cama con todo mi corazón, sinceramente, Dios, y Dios me escucha. Claro que sí, pero acuérdense que pues el hebreo daba mucho significado a muchas cosas. Orar con el cuerpo para el hebreo es importante. Si ustedes han visto en algún documental, los que han podido ir a Tierra Santa, los hebreos mueven el cuerpo para orar. Cuando los judíos están frente al cótel, al muro de los lamentos, están así, están moviéndose, están orando, porque implica el cuerpo, para ser más consciente la oración y tener más concentración. Entonces, tener la mano paralizada significa, bueno, que las manos son importantes para la oración, ya que en la mentalidad hebrea se ora con el cuerpo, como habíamos dicho. Siguiente. Es importante la mano y las manos para la oración, ya que el pueblo solía rezar levantando las manos. Esto se puede declarar cuando el salmista dice que mi oración sea como incienso para ti, mis manos alzadas en plural como ofrenda de la tarde, mis manos levantadas. Bien, podríamos decir, Jesús en la sinagoga no solamente está sanando físicamente a esta persona, sino que le está sanando espiritualmente, es decir, le está devolviendo la capacidad para orar con plenitud nuevamente. Es un detalle que no se nos debe de pasar. Es decir, le está restituyendo, le está ayudando a integrarse nuevamente a una vida espiritual plena, que pueda orar alzando las manos y que su oración sea como ese incienso que se eleva. Ahora, en nuestra vida espiritual muchas veces podemos estar muy de lleno en la parroquia, como este hombre que estaba en la sinagoga. Allí estaba presente, pero no rezamos o nos encontramos incapacitados para orar. Muchas veces el activismo es lo que nos termina dando en la torre, ¿no? Muchas cosas, pero a veces descuidamos la oración. Así que, pues sería bueno que en este mes de la Biblia, que por provincia meditamos sobre la oración, nos animemos a revalorar esta parte importante de nuestra vida. Es necesario trabajar con Jesús y no solo para Jesús. Eso es muy diferente. Trabajar para no implica necesariamente cercanía, ya que se puede trabajar a distancia. Trabajar con significa e implica cercanía, conocimiento e intimidad. Y la intimidad con Cristo se acrecienta en la oración. Creo que eso pues lo sabemos de sobra, pero a veces se nos olvida.
Bien, una segunda parte, vamos a ver dos conceptos bíblicos que hacen referencia a la oración, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. Primero, el Antiguo Testamento. El concepto más común en el Antiguo Testamento para hacer referencia a la oración, a la súplica o a la intercesión es la palabra tefilá. Tefilá aparece 77 veces, de las cuales 32 se encuentra en el libro de los Salmos. El, el libro de los Salmos que se toma para la liturgia de las horas, ¿no? También eh, el libro de las alabanzas del pueblo. En la mentalidad hebrea, la tefila, esto es muy interesante y me llamó mucho la atención, implica una acción que significa el trabajo que consiste en despertar el amor oculto dentro del corazón, hasta lograr un estado de íntima unión con lo divino. Nosotros sabemos que tenemos una chispa de Dios en nuestro interior. Por el bautismo viene el Espíritu Santo, somos partícipes de esta gran familia de Dios. La tefilá es despertar ese amor oculto dentro del corazón. Como San Agustín decía, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Te buscaba fuera, pero tú estabas dentro. Pues eso es, despertar el amor oculto que hay en el corazón, que muchas veces lo dejamos apagar por el pecado, por nuestras inconsistencias. Pues ahí está. Es un trabajo de tefilá, de acuerdo a la mentalidad hebrea. Despertar continuamente este amor que hay en nosotros y que se dirige a Dios. Algunas citas bíblicas, son muchísimas, pero solamente puse algunas para que puedan pausar el video. Los que tienen el subsidio, bueno, pues ahí lo tienen a la mano y puedan ir a leer y meditar estas citas que se proponen. ¿Qué podemos concluir de este primer concepto del Antiguo Testamento? La oración es un trabajo de introspección para sintonizar con el Creador. Esto es importante, sintonizar con Él. Es despojar poco a poco al corazón de los falsos amores, como la idolatría en la época bíblica y también hoy en día las nuevas idolatrías que le quitan a Dios el amor que nosotros deberíamos tener para con Él. Por eso estamos llamados todos los días a hacer tefilá. También tú y yo, todos nosotros estamos llamados a hacer tefilá todos los días, a despertar ese amor que ya tenemos en el corazón y sintonizar con el Creador, sintonizar con su voluntad, no que Él sintonice con mi voluntad, que eso es diferente. Muy bien. Y segundo concepto, un concepto del Nuevo Testamento, la palabra proseuchomai. Es el concepto más común en el Nuevo Testamento para hacer referencia a la oración. Este verbo está compuesto por dos elementos. El primero, la preposición pros, que significa hacia, y el verbo euchomai, que significa desear u orar. Propiamente, orar literalmente es dirigir un deseo hacia. Fíjense, esto es interesante. Dirigir un deseo hacia. Por esta razón se podría decir que la oración es el intercambiar deseos, como aquella anécdota que el santo cura de Ars veía a una persona muy humilde en su parroquia y le decía, ¿qué haces? Pues solamente estoy aquí. Yo le miro y él me mira, intercambiando deseos. Es interactuar con el Señor para intercambiar los deseos humanos por sus deseos. Fíjense, esto es algo muy importante. Nosotros cuando oramos, muchas veces pareciera que le pedimos a Dios o le decimos a Dios qué tiene que hacer. Nuestros deseos humanos. Pero la oración nos enseña que es un intercambio de deseos. Yo puedo expresar lo que deseo, claro, tenemos esa libertad, pero es sintonizar nuestros deseos con sus deseos. Pedro, cuando eras joven, ibas a donde querías. Ahora que eres adulto, otro te conducirá a donde no quieras ir. Señor, ahora que soy más maduro en la fe, yo sé que no puedo hacer lo que quiera,
Debo de sintonizar mi deseo con tus deseos, pero solamente eso se puede lograr en la oración. Si no, pues vamos a estar frustrados. Es que yo le pedí esto a Dios y no me lo concedió. Es que yo le pedí que me curara y no me curé. Tantas cosas que pueden pasar así, ¿no? Y bueno, aquí están algunas citas bíblicas que nos pueden ayudar también para nuestra reflexión. Pueden pasar el video, con más calma pueden leerlas. ¿Qué podemos concluir? La oración, por tanto, es la comunión del hombre con Dios. Por medio de la oración, los creyentes expresan a Dios sus más íntimos pensamientos, ya sea de alabanza, de adoración, lo que sienten, lo que aspiran, lo que desean, sus estados de ánimo, sus temores y sus necesidades, con la esperanza de que Dios nos escucha. Claro que sí, pero no hay que olvidar eso, ¿no? Es sintonizar nuestros deseos con los de Dios. Y por último y tercer punto, las enseñanzas del Papa Francisco sobre la oración. En el subsidio vienen más puntos que puse. Aquí solamente ejemplifico algunos. Bien, bueno, ya se dice en esta última parte, se presentarán algunas ideas principales principales del capítulo en donde el Papa Francisco habla sobre sus enseñanzas acerca de la oración. Primera enseñanza, la oración es un diálogo íntimo con el Creador, un diálogo que parte del corazón humano para alcanzar el corazón de Dios. Fíjense, la tefilá, el proseo homai, el corazón humano para alcanzar el corazón de Dios, estar en sintonía. La oración debería ser para el cristiano el respiro de la vida espiritual, capaz de no interrumpirse nunca, ni siquiera cuando dormimos. Dejar de respirar, pues es prácticamente imposible para el ser humano, ¿no? Y yo creo que para todo ser vivo, así debe de ser la oración, o tendría que ser. No ser capaz de interrumpirse. La vida de oración no se presenta como una alternativa al trabajo o a los otros compromisos, sino más bien como aquello que acompaña a cada acción de la vida. Pareciera que a veces si tenemos tiempo, bueno, pues rezamos. Si no tenemos tiempo, pues no se puede rezar, porque hay ocupaciones. Así como diciendo, pues es si queremos, es algo alternativo. Y a veces a nosotros como sacerdotes, claro, cada quien en su contexto, también catequistas, personas que laboran en sus trabajos, pero a veces nosotros como sacerdotes que nos tenemos que dedicar a la oración y que debemos de ser hombres de oración, pues tanta misa que tengo, no tengo tiempo ni para rezar. Bueno, pues dicen que siempre hay tiempo para aquello que se ama y puede ser un buen examen de conciencia meditar sobre la oración en este mes de la Biblia. Otra idea de la oración se convierte así en el puente entre el cielo y la tierra, un lugar de encuentro donde el corazón del hombre y el corazón de Dios se encuentran en un diálogo de amor incesante. La oración como ese lugar de encuentro. Idea número 5, en la oración es Dios quien nos debe convertir. No somos nosotros quienes debemos convertir a Dios. Ya mencionábamos un poco eso anteriormente. Pero llama la atención esto, ¿no? Que dice el Papa. No hay que convertir a Dios, es Dios quien nos va a convertir a nosotros. La oración es la primera fuerza de la esperanza. Tú rezas y la esperanza crece y avanza. Claro, alimento de vida espiritual. Séptima idea, a través de la oración, la palabra de Dios viene a vivir en nosotros y nosotros vivimos en ella. Una como que inhabitación, o como dice el Evangelio de San Juan, permanecer en mi amor. Idea número 8, esto es muy interesante. Todo en la iglesia nace en la oración y todo crece gracias a la oración. Cuando el enemigo, el maligno, quiere combatir a la iglesia, lo hace primero tratando de secar sus fuentes, impidiéndole rezar.
tantos proyectos que hay en los apostolados, tantos proyectos que hay en las parroquias, pero si no va acompañado de la oración, puede parecer infructuoso. Y un proyecto muy bueno, si el enemigo sabe que es muy bueno, pues nos desanima para orar y para que no dé fruto ese proyecto bueno. Y algo muy importante, ¿no? Los cambios en la iglesia sin oración no son cambios de iglesia, son cambios de grupo. Claro, porque si no está la espiritualidad, pues ¿cómo le podemos hacer? Y ya con esto concluyo. Un texto para meditar, fíjense, y compartir, especialmente a los agentes de pastoral que en la iglesia tienen alguna labor académica. Dirigida, es una carta de San Francisco a San Antonio, y dice así: a Fray Antonio, mi obispo, el hermano Francisco, salud. Me agrada que enseñes sagrada teología a los hermanos, con tal que en el estudio de la misma no apagues el espíritu de oración y devoción, como se contiene en la regla. Especialmente para los que tenemos encargada alguna labor académica, que tenemos muchas ocupaciones, que las clases, que el estudio, que yo sé mucho, que yo estudié en Roma, que yo estudié en el bíblico, que yo estudié aquí, que yo estudié allá. A ver, esto está bien estudiar, está bien enseñar, pero si eso apaga el espíritu de oración y devoción, pues creo que no vamos por un buen camino, creo. Aquí lo dice también San Francisco a San Antonio, que era muy inteligente. Muy bien. Y para concluir, pues estas preguntas para la reflexión, bueno, aquí ya hay un texto para meditar y compartir también, poderlo pausar, poderlo platicar. En el subsidio, si se ha compartido en algunos grupos, pues también poderlo dialogar. Y finalmente terminamos con estas preguntas que puedan servir para nuestro examen de conciencia y meditación. ¿Cuánto tiempo de calidad dedico a la oración en mi vida? ¿Soy capaz de combinar en mi vida la acción y la oración? Porque pareciera que a veces o se hace una cosa o la otra, ¿no? Claro, no generalizo. ¿Prevalece más una cosa que la otra? ¿Por qué será? Y última pregunta, ¿qué estrategias puedo implementar para acrecentar más mi vida de oración personal, familiar y pastoral, si es que colaboro en algún apostolado parroquial? Pues les doy las gracias por su atención. Hemos terminado este primer tema de introducción y pues les doy nuevamente las gracias. Sigan sintonizando estos temas los próximos viernes, que podamos vivir con mayor provecho este mes de la Biblia, cada quien desde sus realidades, y que el Señor nos bendiga y nos conceda acrecentar cada día más nuestro espíritu de oración. Buenas noches y saludos a todos.